teqa porque chqun ustela wara los hoy van oxik no incontento no ishakat ni maril no sheu que rahri Dios la le contento hermano amén Oro contentos que orar cachalar pensar in que no predicar que me tal no invitar pero al canas claro chuch pero oli kri cachalar que un momento sich Dios ne con etamos nos no wach hoy bueno heli wetam no wach cachalar ha bueno si tan parrada en aval estéricos que en el programa chla solo porque más tiempo chue que quien cuenta we no vino Alonso Bernardino tal ese hombre coach le hermano que tamla guardar cano batallar pajoca pachocola un tir hermano Dios mío un tir cachalar ya que es 20 años kamah 21 años kamahim kachakru Dios cachalar like us amén When hombre hombre Alonso Bernardino Jesús arep awal ale hombre si in porque kap na warari in kachalar Scanan un program tla panawal esteri por como char más tiempo chue chiro más la quien cuenta que wesa el programa chue creo que la aldea La Selva de Santo Domingo Suchitepec el día martes también coge la chuatzam, la acabamos batallar. No tengo que tratar el hermano Dios que está por el lugar cachalar, pero familia con él. También tengo que tratar el hermana Catarina Rosalía, que un saludo a Chech, Rech. San Miguelito, ¿verdad? O saber. Patzaj. Dios que te voy a cachalar. Para día lunes le coge la San Martín Giletepec, o Rosario Canajal. La acabamos batallar. Y gracias a Dios hasta aquí os oí hermano. Bueno, vetam, cocho un hecho que vetam ya sachana chivech. Pero Maltios y shiars una invitación que y os cobrarás cachalar. La comunidad hermano Tomás. La comunidad, la comunidad miembro. ¿Cuál en qué pelo? Saludos la hermana Lucas. Maltios, merchkams la hermana Lucas y vetam ocho la Lucas. Le que te quiere la Lucas. A Gabriel, exactamente, ¿verdad? La hermana a Gabriela, a Carap, escuchache. A que biche, ahí. Te queda la Gabriel. Le contento a la Gabriel. Pero también, sporra, cano, hombre, Dios mío, spojo chivo, ne cochul chabene chive. Por chivulan pechanim le contento. Natajen choy kapoj en iglesia, hermano Tomás. No شخص كين كوخونيك hermano Alonso كتا هيك بيرسل شقيل لا كور شقيل وش كمك ونمتين كي تاتا به رسل وجه قتلال no شخص كوخ قاشوي سيغور كوخ كوخونيك عمر كوان كنا تهرو اسبوس شكنا تحك قتلي كي بلولي قتلال شكنا تحك قطوتين كون transmitir le no gibalisterio شاكتا ريتش لا سيبا Cuando tengo que tratar el hermano Ildefonso, de la esposa Ingrid, que es una obra hace 15 días. Y la hermana Ingrid también van a sanar cachalar. Amén. Por eso, Church Dios, todo es posible. ¿La citó? Dios, Church de Dios. Todo es posible. Sea brujería, sea hechicería. Church Dios, todo es posible, hermano. Amén. Guau chico orale le esposa al Cristina. Ahora voy a shokilin al Cristina es oral shul guna cantar. La voy a shokil. Mi bichak mi kamam lok no arqs shokil la. When we don't wilom te watch per kami que si Wilson watch are shokil. Gracias a Dios ta coque cochlik pakik. Y hasta aquí hoy un Dios hermano. Y que a mí que colo oro Dios echala que me chiwech que wajne maga que han predicar 35 minutos que chacho. Bacha 25 minutos porque wajne que han oración pibi chala que wajne que es le miembro. Como la jado cheripatan. Cuando ya hizo el mensaje, han oración pibi.
y chico con que oración, when con si yo va, hola que bishik, con ulcer cha, con gastritis cha, con diabetes cha, con richa, con guaricha, con ta hombre. Tal vez le con diabetes per brujería. Tal vez con gastritis per brujería. Pero para Dios todo es posible. Dame gloria a Dios fuerte. Ofrenda de pan para Cristo, hermano. Chuki cotoca la que una shaki aburrida, o shaku aburrida mejor, como la incochichol. Bueno, pero para la rata que viene pena cachala. Para los momentos se ve con un yobab también cancan oración pubi. Y cuaji chachala le miembro de que canas camicri. Pues cuando hay predicación, sácate que hacen 10 minutos para que vayan cancan oración pubi, hermano Tomás, era hermano Diego. Ocho jaba, escuchar hermano Diego que peti conocer también que van que cancan camicri cachalar. Para un momento caban oración para que queridos hermanos. Bueno, chachala. Chala que can saludar con el cachalar también que tata benik también. Según se no programa en hablar por no balisterio. Pero mejor que empetas quincha. Porque con atle tiempo chinoch, con atas cachalar. Pero por eso chala que bichivech, chishkikotok y que cosni cho up. La invitación suya le bishokil al 18 makam hakin hakutsis Dios. Nekohon karas no carte chive, shan wetam tlistaqibi. Chokrana sin cambli o hombre. Con la cor pana wala que kamaka o. Chokni maktah. La boko si lo mejor ko bueno pocos, vene qriq la qan kurcha. Vene qriq qan, pero wa ma. Bueno, gelale Rachin Amlock, que ya que encargado, que le cada comunidad, o gente que viene a encargado. O cuando cajach le cacar para comunidad, 53 comunidad, ¿verdad? 53 comunidad. Cuando cajach cacar, para formación, para reunión, que es encargado. Shaks cano de le ay, que casquej le kibile encargado, le callab le que cacarte le. Ole que khine ma up, ole que khibe naqih, ole que khicha up, ole que khik anchu kapih, le ne ma up, le benaqih, le cha up chikwe ole que qapaih chiki wacherman. Utkheki bano. Archut ki to hoik as on ki to oseke kibirich, we shish ek. Ater kohbek. Pero chivlampe, grela ni maktah chuke. Porque curric rib irincho anik tas que vale hermano. Entonces quizá lichte watch quizá lichte watch cachelar que me can chive. Jesús pena con Alonso Bernardín que lo ve can chive, pero que me can chive como la arbe él. Quizá lichte och petnak palakal ne enak takuk och pero que ya chivo kakar igual que pekuk. Pekuk palakal oh la hunchik Hach que en la juna carta subin las cartas ya chuechri. Pero copetic. Coquicoto coral hermano. La tajín que toca chelar. La cosa en amén. La cosa en gloria a Dios. La cosa en aplausos. Ah, bueno. Coquicoto hombre. De ver, sabes en qué modo es. Tan chautarijas y ani que llorar. Takkan kishkhorof ta ish kishkhoroman ta ish kishek. Lak ok huyuqul karnel shach wasak kuyawr chikh. Lak okut. Lak olik. Haski kiban lak yuqab. Haski kiban lak yuqab. Ka kitskur le sak le chakikh. Haski kitskur. Ngin tatach. Haski kitskur. Rashat ayes. Ha que sansat chikh, ¿verdad? ¿Y vilo? Are la patan, are capatano está encargada. La are capatano está encargada. Jo hermano, a quien ni manico hombre. Yo que me chive pamla la comunidad, ha gente ne jo mata cosa un carro. Que campi que habla cachalale co que carro. Ya que sheri que yako. Ah no, la hasat que han pensar. Leo te conocer hermano Shepeukin.
Que tam el hermano Tomás natach chive camioneta nuk amam la warari. Inuk amam la camión warari. Ok, copetic hermano. Ok, copetic nuk amam la camioneta y camión le kiblo. Watakanogel chepetic, amle lo ship carro. Dios ni te vechi imu yam sinu carro hermano. Amen. Ni shu tachirikh le shaqt kim bichiwe. Inki anta shu yali ish qachalat. Bek osna carro achel man kawtana kul chikhun. عشان كده لا شبر ديوس نشوه كي يانس نخا كارنا به بركتي ويفنا كتاتشوه شخص بيجن شهر ديوس تات وتاكين يا او كي ياج كل إرمان كي كوه إن كي توه كي باسار تات كي تاتشر خاصو بيري خصوص بوين الشاء أمين خود سير شو ياج خون لخ دوبل كي ياج نخو نوينيم porque كي ولو تسيرش كان كومبلير أمين يقولوا تيالس نيفيتش أمره ¿Es contento? Vaya, ahora sí bien. Ne cojo un carajo un carta, chiva con guatam tu bi, me comienzo con, ay, persa que te ves aquí, am ka un carta, ven que etle hermano, peor que anawala. Peor que anawala. Y tomo chla bien que kaslan, y que ves, Dios, what te cosen que kaslan. Kaslan que ya chive que chopon ne maqapa. Que te kaslan? Que te ho? Cos que achirich. Champorón chirich. ¿Qué va a champorón kamik? Ahí va, jamás, no te pen. Champorón chirich kashlak, champorón kamik. Bueno, más que raji va hermano. Va, que vilen pena. Capé más y que quiere. Pero chala que van que shopanik. Aquí vas ni cart. Más cuya ko. Ya como la anawala. Como la chava tablas ni bito, hermano, si ya carrele hermano chuit sama bak. Y openak le grupo kuk. Oni grupo tarir khasu bir. Ba ya está. Openak kuk le chuit sama bak. Onom predicar el hermano Manuel Tamris, ¿verdad? Va, onom predicar hukim. Supon que el hermano no sé con nabir no que una wan kulch. Va, ek is. Pero ook petik kachalar. Sako ki kotik petik. Kung ak chakak machani men sa wakih. Kung ak chakak kurikon kurikonik. ¿Verdad, Jerry? Divino maestro. Fuerte kurikon ay. Tet fuerte. Shachani la maxnu katanal mshakhala lay kobra khasa. Mo fuerte nak katan in khatra men. Fuerte kin chakin kin qahla warari. Khechuk baish. Ma ki qalis intefish. Aquí le tef. Shaqatish ni María hermano. Kakochok ash. La shaqo pasel kol khun librati. La khun fa la fasel. La shaqatek ocho khun librati iqbir mes. Ha? Kach akna. Ke nak atanat bay. Terkalok sin kep librati le qchalal. Bilole. Ben mag keras un kartu kam kona snu kart in shikam le kart in chukhe. Sin camle sin cart, copewa hermano. Cuetam de sama bach. Cueta am. Arucha cobe que carre gela, procure mag, pero cueta am, no panak sama bach, no oración en chila. No oración en chila, chalar. La pa marcha oración con cabana pa chuat am. Y lole, chachala cholom chacheron semanari. Y le jueves le haré en canemakih. Bueno, ya es lista, chico, ¿verdad? Vai, mas eu nunca mais carta, tchê. Joshua, panui. Rastin kim pano. Ak omos kan suka invitação. Ale check ama. Tau check ohun kabin tchê. Lam ka ohna carta. Ha, kin chale. Ha, kin wal xixus kin kikotik. Lagle khulomani ko petnak. Khulomani ko petnak kachalar. Bueno. Ok, hasta que nos can que me cree. No nos chican predicar shaqbi, lakin aslo bikri. Como si bichi can oración con el hermano. Y la askinala su se wa shu bih ma oración, can oración más. Pero chama ya shu bichi mulig. Are ko kana radio cook ton sa ken skera pampale. E ko tan ki kita sin kira ton sa ke qaske pale qatala taqishqib. No se la kayana sniwab enaqihon khasn kut. Wa makhchik tos utri kepetik. Are wa kayana sin kiwap was de plano. O que ya no caguá, hace un cano. ¿Qué tanta? ¿Es contento?
Utsintain kuil hermano. Buen tarea katson la bikan katsakatsa bik utsampang la ratri kachalal. Khachirek or kase katolik re karismatika. Ki kam ka abre karismatik re katolik, re op iglesia katolika. Shevle katolika, protestanta no, shevle katolika. Nim ki yakri ab omr. خصوصا انك الف تقتلك شي كاري اب شي كبي اب وشاخون نكش كشتخ نكوسلك اب اب نكي جي اختي بي خصوصا نكش جاخون بن اب خون شاك no كنا كان Jesucito vale entonces estoy contento cachelar es contento por esa chala porque van a cantar en pura católica le gustan las pupuricas carismáticas Liwetam. ¿Ah? Liwetam. Oye, las canto que en el cielo se oye. Ahora en las popuri carisma. Pero mahun que bishan warar. Kurik porque protestante besa. Saya ngikutin que bishan tampoco ngwetam tak. Ngwetam tak hermano. Pero eso somos bien ya no me estudio. Ahora bien no me estudio en la seminaria carismática católica juntir. Levitam le alabaré, alabaré, alabaré. Levitam, اشتغل أنا ما منتري، ياكن أم predicare أنا ما منتري كتلا. اشتغل كي وانا خيل. شو صار سنة قريب خبير، شو صار كيش، شو صار نخيل. Levitam إن واو بكوستري خوارت كياتش، خوارت كيش خويك. بس صابر خاصي أنوم كتلا. شاش كي يبيك. عمر كي كتوك كتلا. Amén. ¿Es contento? China saludar, cachalar, China que saludar. Saluda al hermano. China saludar. ¿Qué tal, chocacha? China saludar, cachalar, hombre, chisla, cachalar, takshaki, al tomar. China, ana saludarle, hermano, Dios mío. Pero no reyawal, chawech, chatsen, ruk, cachalar, pero no reyawal, chatsen, caruk. Chisla, bok, hombre, China saluda. Apele, ¿qué me cosa? China saludar y vip. China, no abrazo, y vip, cachalar mejor. Chila apu ribib. Chila apu ribib kachalar. Bye. No sé te requieren che basa, hasin que anom, bye, la no. Kapesha kan pe mag instrument ka ko. Alabaré, alabaré, alaba. A ver. Alabaré a mi Señor. Otra vez. Alabaré, alaba. Ala Allah cuando todos más fuerte y todos alabamos al Señor unos y otros lloran y todos alabaré alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Ha kana o kan sentirle, kana ole. Na kina, na khete kish kina o. La rik he kina ore kin kikotik. Has kubir mutsir alabaré amis. Otre kutal hermano Tomás, ay el hermano Tomás, ay tsir hermano Tomás, ay utsa mo hermano Tomás, ay kat anatsa. He ha utsin kutok kacheran ma. Wesin yo wap kikotik. Eklor katat alabaré a mi Señor. Amén. Amén. Katampa nakpahutsis Dios. Kubir el hermano Tomás chuech en. Kuwahin katchok asle María cha. Amén. Kuwahin katchok cha. Katamperuk asle María. Stek alanat mam el Evangelio San Lucas. Evangelio San Lucas, capítulo 1, versículo 39. La shitok chalar, by conocer, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Kubichkech, encuentro de María con Isabel. Por aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías
y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, lleno del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, bendita tú eres las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Palabra de Dios. Het is nog momenten. Het is nog momenten kachalar. Kaya pena kaholom, kapensar waral. Are ko tsombe chirin Maria Santísima. Ri Maria Santísima. Le kanan la kibikish o na kananta. Konoche waral ko waral churwochile la kanan ogrir Maria Santísima o na kananta. Khas kibikish. Kanan rir Maria Santísima. Pero la que yo ogrir Maria Santísima o mag. Hachin que yo ogrir Maria Santísima. Hachin que yo awik. Capatane. Protestante. El enachil ka iglesia católica. Shate que yo recachalar. Pero que tampe. Bíblicamente. Como un predicador en Chuech. Pa shrik pa shele kubich Chuech. Kubich un ratam tano ache kubich. Sakrik hermano kchacho. Sakrik hermano kchacho. Per shutacho chiken iglesia. Arewa no iglesia en kchacho. At kchacho. Pues in waraling owi. Con iglesia de Dios kchacho. Ah bueno. Kubich Chuech. Chana viene a estudiarle bíblica, a estudiar. Kawil campenac, chacho. Ay, Dios, muchacho. No me estudie, muchacho. Que mahal pajen y se sunzir, ya que no ponche pamle evangelio, muchacho. Que no ponche pamle juntir el evangelio a Jesús na attack, muchacho. Na attack, na kakana haklara chkesh, muchacho. Kutala chaki mariche to shashek. ¿Por qué? Checa tron que checho anista estudio. Nada más está la, pero siempre que am cachalar. Amén. La gloria a Dios. Entonces chere katawi katam peru chakre María Santísima. María, khas chupam María. Chupar María. Para ir María. Chutakir burube. Bek shona visitar, hachi shona visitar. ¿Ah? Shona visitar, o prima Isabel. Cuando shopon ruk, shuban saludar, shuyaru tsiluachcha. Amén. Se tampe, shuyaru tsiluachcha. Has shuban rir ruk amri Isabel. Ha, koshpin anokcha, slabikcha. Shuna, junim malakiko te marcha. Mas han saludar, María Santísima, cha hermano. Han saludar, cha. ¿Para van a meditar para la vida? Van a saludar. Ahora te chi, shuto giris han saludar rir Isabel, jaso no. Pues can rir snack al rucamrare. ¿Por qué Jerisho no? Porque María Santísima llena por el Espíritu Santo, cha. Amén. Llena por el Espíritu Santo, cha. Ahora, llena por el Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Vamos a ver, hermano. Es llena por el Espíritu Santo. No es llena por el pereza. No, por el Espíritu Santo. Amén. Que lampe cachelar.
tampe. Arere ruchak lare shubano. Shiao ne maluqir. Kiko temal awet at Maria. At ut at coach kishole una at coach kishole shokipcha. Kiko temal kech le katelal takishokip ek oche chuar moment katelal. Shevla takishokip ke kiko kicho up. Akosna me. وتكي قهلاك كي قبل أشخاب لا إيه ما إيش كلاني قتلت شقيب أقاي وتخيلال أو إمخ ما هاك شكليك خاصة تخيك كان كاريت شو خاك بعضك يتشاكش لا شو كم إمبورت ونك ياتي وابنقي أري خاصكو بنو شارتك شكرين ببيخيل أري لا وكوبلكو وابا تشاخ كريسكريب لا خاصكو أنو Imaltios cosas kawawaral. Sachara kabir. Cuando reci que an aniversario que invitación. Naguatas que kaj. Peneti ir que ya. Kato que biles nerman. Ha. Un chikop que cha. Has cuando que chikop. La ibochri. La uchri. Sawer is katata. Shaksan pesar wakashri. Pero le ala la tzik kish ek. Le كيا يوغا رير قوك أخلا أنهم لا نوالا ما كوا أخيا إكرير أنتس كوتش لي جروب كميكلا لا كيبلو إك أبون تجروب هم باتني كتشلال كيش خويك أوتا برير أخير cuando reci que eso pone invitación le hermano shata guitar no se la llevará no hay esta marimba le kaya tiempo que la comunidad arriba está que grupo la está que cor que asha panokle ay que kiban la está que qohom le hay ay kaya che ko shokhom kerman está guitar aquí está guitar ha fuerte que está chabal le es chabal len ka igle a las 12 le va siap que capele show be pero contento para que le guardar kayaka wa perchako ni maril ay Dios mío va ketampel kechalal banela sta kishokip hachasho Maria santin shuko hucho alare shevri risni shok tala shok shachala اشتقتخ ريغراس يشيخ لاري شابانوك لا شالا اخرش ري لواتش لاري برنش كانا ترك خناتشي نشكوهي ترك خناتشي ماش كانا خوي ماخ مكاخ شو بانو خنام تلارك لك ميك شك مكاخشك روخير نو ماخ رماريك اوتا مكاخ اوتا اتشيش ري لواتش José la cajón la con José. La cajón la con José, la que tengo un 15. La que tengo un 18. No. Chef Kato, sak chuir José cha. Chenim chinrivne coach no 80 uhnap. ¿Lo? Porque tan pecachalar. Chef María. La lo coge que Dios ojere la tzigla hombre. La que tengo estikiki naish. La que te estiquí que me dijiste que chelar. Ojere la tzigcha. Escucha le Génesis. Desde París Génesis, hermano. Petnak. Arre na be libre. Le 5 libros sheik. Le cabiche Pentateuco. Amén. Arre 5 libros Pentateuco. Na be. La cosa na amén. Y vete a mishla le 5 libros Pentateuco. A gente quer 5 livros Pentateuco. Como? 5 livros. Era o chic lá que tá mais lá le hermano. O chic que man estudia choque lá le. Arrecho mais pena hermano. Arrela na be libre, Biblia, shoki chachara, ojer la sila, lo coge que Dios. Amén. Hay cosas amén. La me coge verdad que han predicado que tan preguntas que saber has que capir que chelar. La predicación dura choque. Pa ko shach choque la le Biblia, chila ko anik que chelar. Ola le hecho de los apóstoles. Y lo que tam la 4 evangelio.
Y quitamla le carta. Les quitzibah le profeta. Acosnamen. Entonces, ojer la tira cuco de otra María, por eso es que para María, cachalal, shuyar y ral, obe Jesús. Ir Jesús, coch cachol, y camik hermano. Ir Jesús, tajin cojota camik. Ir Jesús, are tajin cobano sanar hermano. Tole. Chla que cochomah huirir queridos hermanos. Bueno. Cuando areta chisachuko es María, cuando la res abashuko shachala kubich, María es kikotik, chitampeco es María. Mi alma glorifica al Señor. Amén. Y campe la abat, mi alma glorifica al Señor. Bien, mi alma glorifica al Señor. Porque mi alma glorifica al Señor. La gerión jeteri cachalal. Chiski kotok queridos hermano. Chiski kotok unek ojun shak orir pero unek ojun shak arik shak kape waram que sahbik en el nombre de Jesús. Chitok cachalal. Ha, kubir chikech. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Amén. Ha, el espíritu que kikotok de Dios. Are Shinkolovik, are Shochtovik, hermano. ¿Es contento? Bueno, Catom también, cuando Jesús han invitar, cuando Jesús, shik, hachin es que Jesús, ok, bishokib shik, ni hachin, no me cotes picholom hachin. Marta y María. Pero has subar María cachalar la otra suban dare sutak utir scuhi chuch ekr Jesús on utsta Marta satna kuku cherchapanik bueno wabe kamikri ko wuk وتخيل كلا comunidad pero la watekosik ishi wuk pa un aniversario con el hermano Tomás ekot arerekishokilal rikanam brikishnam ekot pachabat como la aniversario mata que ya kawa has kabihla chalal si ven pe has kabihla tomat que ya san kawa y tomat que ya kawa is has kabihla ha Ate shui kucha, ha, makawashi, la te hermano de ancho aniversario, mejor chan con beto chic, porque makawaka kia o ngakia takawa, ah, hot hete le nikakle, we cook, amalaiti irka kiachke, boy kiachke, herila kabir kachelar. Chulam peri. Remarte, una parte uso no, pero tajen sin cachapanik, tajen sin ku an hastan no, porque es que Jesús Jesús, carajo, ya bi che. Pero como Jesús en carácter, haré carácter que giruk que quita otros Dios. La barca chalale ek overare, ek ori pa cocina, ek ori. Pero también un chakla, chuna que canta desprezar que ya animal choqueir, la trin que casa kawa. Pero María re kachabori, shuskir nabe, pero nada chu onko, sho on preocupar ribrare chirig riwa, no que haré giruk Jesús. Ek gloria a Dios kachala. Ha ki kotemal ke Mikel istaqachalal taqishqib ek overar are istaqachilal ek otah lole ki kotemal tqeolu khachihable ek shoqilal elek shoqilal la chihab hawrik owi repetna qrib shoqilal qachalal etna ki kotemal qeq ulakhil ko petik qachalal kimir tqchiwe chanimri Kayat kana wishokil, kat kana wachachil, ho papa chokache, hasin kat afchetles na wachachil. Ho adala kachache, hasin kat biche. Hasin kat biche na wishokil, ho mama la kachache. Ho hombre la kacha unche, hasin kat biche. La kokach abich. Pero riziko kikotik overal kachalal. Wachil wishokil.
y quien kikot inri qasih quien bichiwech qachalar kiwilana lakman pala qanema irche am presentar walko al in que am presentar hol kikoti konogelo católica amén kikot qachalar kikot católico wali enukahol uwitak nomam ibir kabar rezar ten kapan oración con todo wali uwitak nomam le shuki kapan oración kachalal a ver hasen kiban ishin wetam te ina la casqueles nahi la casqueles nami la casqueles na wali on sha tukelat kapan oración wa sha tukelat kapan oración khampater sin kacho abehri chech Shachala nunca encaricta te vechi barcachalar. L'importante que rachecho que es malo cojonela conocer caban orar pa coach queridos hermanos. Acosna men. La reta que yo wagles en cachala le shock. Shaksun tker. Bueno chabana orar te coach up. Arechka kun tahik chachukulok. اللي أكل شقت كاتشي كت كاتشنا وشقيل. أورسنا وشقيل يوا كاكوخ شقاملا كاتشكولق خد بتعبش تتقاغ بايون أريد كاتشاتا تقول بايون بابا وشقيل كاتنتو تقمح لك بيشوي شخصين سيقول خلاص نكيبانو هاي لسني شقل كوت نري بايون لسنا تشيلي كشلي كبقيك كيف له نقرق تسيل كي كتما الهرمانو Acosna, amén. Es contento. Chive gloria a Dios. Pero más fuerte. Chive cale hermano. Chive gloria a Dios. Amén. Chive gloria a Dios. Rugli abchkar. Amén. Bueno. Ya quien quiso recachalar. Wow, ewa we or. Y kush no makerman Tomás. Kachilar Tomás. Aten kato. Sash tuarik. Ha, kachuik kok waram kung wisho onche. Bueno. Ya quien es que no cree kachalari. La elista es de comunidad hermano Tomás. ¿Ah? Vaya chiski. Porque ya quien tanabare. Que más en leche tan peri. No se ve que viene para la Biblia, le copia el Evangelio San Marcos, capítulo 13, versículo 33. No se ve que más es cachalar. No ve que más es aunque más está cachalar. Chucuta ve más a Biblia chatzi bik. Que más en la lejonzir copia Jesús que tampere. Achihab y Shokib. نشتي لك بير تقوتنا وشقيلك أكانك تقوتنا وشقيلك أكانك تقوتنا أخور سنامي عالك أكانك تقب كي وجل كبير تكيت لا الإنجيل San Marcos bien escuchado que estén alerta que chache hermano amén estén alerta cha estén despiertos que chache amén porque no sabe la hora, cha. No sabe el momento, cha. ¿Qué hora viene el Hijo de Dios, cha? Amén. No sabe que cha, que hermano. Que ya que ya que sorry, uma que la cuajen que la comunidad orare, un hermano Tomás o el hermano que ya se anuncia, hermano y bueno el que spetik y con aniversario le. No sé qué es que chabal shorar kachalal Tomás le no cas especial que ani chabal shorar pali oratorio ha ogle le kachabalo cano le domingo especial pero na be en pa misa en pa misa domingo obligación que es una misa baile baila bechiban wa con kimber kan chiwo ne ko hun que está shakitari misa كل أنا شيخ يب كل أنا بشقلا شلاك أوك مي سانتا توماس لكن وين بس سولا سانتا توماس كي ناوك أي بل أو نو لا سولا سانتا توماس كي نا لك أو ميسا سانتا توماس قولك هتكي أور لي ميسا
a las 9. Bye. La te quieren aprobar. A mí es que ve para misa domingo, porque la domingo obligación que es misa, ¿verdad que sí? Que divino maestro. La a mí es a las 6, a las 8, a las 10, arregla que la misa. A las 4 de la tarde, para arreglar esta que cojonacta, ne cote para comunidad, arregla. Pero yo me sin que misa. Yo que es para misa. A las 4 en correcto, porque le corre haré correcto para chapas, que cata anuncio. Va, when je calls in hermano Tomás chala, cuyas na anuncio y bueno gel que spetik y que ter emag, que tampe kubik sketch que me cree. Y casco que chalal, toqop kawach. Y shakchish kaska tok que cha otsir Dios que. Amén. Shakchish kaska tok cha. Es querer Dios. Rir Jesús, areta spetik, shaka khuna matari khuna chi, que chach kheti, una seu tan que leer la Biblia. Shaka khuna matari khuna chi, kabe pa khuni mala hu biach cha. Kabe pa hum biach. I kubir kan nok sketch, rike chahir warot, ki skola warat, i kutsko kan hun, rike chahinik, rike khikuk. Per kasar cho erha, ket bilare, kebek. Inivetata, hatke moment, hatke mes, hatke seman, hatke recul chorot. Shaka hunomatar, Dios cha hermano. Nivetanta, hatke ora capetic chacachalar. Amén. Quiere decir, cachajin abibri, shakat, nariter kubir, shakakuchoha, shakatia bicatuarik, hampak per katat. Gachacunta chik, shakaviem, nariter kubir. Es que rico ver cascatic. Cacor Dios. Ca anoración. Yo mencionar el hermano orar el hermano Tzamabach. Tzamabach que yo o Josubika Tzamabach o Pujonomabach. Va. Cascatic quiere decir cachaji hack mal. Amén. Cachaj snack mal. Ne cojon sin cachalal que me cree. Sin con brujería. Chires rachalal o pa comunidad. Vek olik cho esa habi chipam y que bechkaj. Porque shurik rib la abruk le diablo le demonio. Si chop rib abruk. Anki kawah kaya kano que tu tokapit chlare. Que tu tokapit chlare jamás. La tenkito. Gaat que tu toca pitsik. Pero como cato te kin bihin chanimri, atos kubir tu nerma, chuk sich bala kubir Dios, sich bala kubir Cristo. Mejor wa que antes chiqui. Pero ruk un problema, caso en la wachalache. Watashama ta kinta utzigri Dios. Ay, Dios kim be chochla shimon samayak, que chile que yawu tat kilek chale. Chile que yawu chele. Watamata shakinto parchiriehna, cho onana, we cho onchum biach. Shaks kin yauna che. La tu capire diablo. Na kin tata, la tu capire diablo. No. Wala la. La tu capire tahle. Atruk awe. Le abarik, le titikil, le katiop kana oh, shakatitot kana che awakhila zakat. Kesa habib chipam o kesa kib chipam. Are chok ask och, are kubich och ask och. Wek och abal, hopach abal le. Wek och petikle, es que ya shuk petikle, shukul chokochot kekon batle, per ko Dios pakanama hermano. Ko Jesús pakanama. Nare te ko demonio chiri kachalar. Chichapam piliwanama kachalar. Chichapam piliwanama, la kana och ko Jesús o pawanama chanimre. O ko demonio pawanama. Wek ko demonio pawanama telok. Ola kant kubich. Si el diablo toque tu corazón y que dile de no déjame entrar, dilo no, Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ti. Amén. Y vete a las cántele. Va. Entonces, cabirche, vete cano, oh, gloria a Dios. Que ya tu lugar demonio, que ya el lugar Cristo Jesús para Canamá, que ya tu lugar diablo, que ya un lugar Jesús para familia. Calla tu lugar demonio, calla un lugar Jesús
copa con familia, copa coach, con el hermano. Jesús, cuya alegría, cuya goza, cuya paz, hermano, cuya sanidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Es contento. Es contento. Que sabe que Oleg ash. Inki shatu ikembir. Inki anking anta yatan tener pena que a mencionar demonio. Oher dat zich shekhu que ver hermano. Katsurtala le hun demonio, katsurtala. Par que specha wich que cha. La zich turik le demonio hermano. No. Te kokla cuando era chinka corta Dios se khawile que shbishu lo kopana wukat. Kopana wukat kumla atla kayo lugar. Pero eso kawuk inka itach. Amén. Es contento que chalar. Le chatala kubik shakchish kaska tokcha. Shakchish kaska tokcha. Porque ni betam tach la nema ab. Le kubik la Biblia le la nema ab. O benaqih o cha ab. O aretak turkir na be amma. Itom is hatke or ke turkir na be amma. Itom hatke or ke turkinik. Alagun? Porque ojo nada más que turquín, na be que turquín, hachke ori. Si ya cuenta na checa mikri, ha? Si ya na cuenta que mik shakis kaskatiki, to, hawi que tsara tama ibe. Na be ama que turquín. A las 10, me parece a las 11. 11 va a las 10, pero banjere kana chechri. Pero si ya tampe bien. De bíblicamente cubir. Shachala chukaska tok kachalar. Kanaba has to only Maria Santísimo. Shuyaru tiluwach. Kanani Isabel. Iblole. Kheba chinash kachalar takishokib. O kachalar takishokib ke Dios. La lo khuni shokle. Embarazatik. Wata shak sarera hun kak amo pa compensan. Tu tarera hun kakam sanik. Agora Jesus khuk. Mach. Pero se توش هو ماكله لا ارينا هو ماكله يا اش قطر هو ماكله اريك طالع وتشخص خم كاميرا ما لا لا يبلو لا اثر تنقط انه وتتخ قيوق ماك تشري بالقيب قتلال امين اكوسنا امين Dios que van a bendecir en esta hermosa tarde. Ahora la pago decir Dios que se que checho mentari. Mas Dios que esté wechinik. Y cuando que Ashley, el hermano wararri, la comunidad wararri, a Chihab y Shokib, abano orar cook, on to cojo yo wap chiwe. Que cam que abe co yo wap chiwe, mag. Nche yo wap, no cabano oración yuk. Que no me tarde me shokil al cristino que Ashok, que Ashla al cristino. Cabano oración yuk hermano Tomás, hermano Diego. Le obra shawil mi hermana Shuel. Que es la sanidad cuya Dios. Shawil la ala kush le estresar de Dios. Le estresar de Dios es que porque estresar. Ala kush kula kush Jesús. Amén. Y que ahí kush Dios hermano. La shitoka chelar. La cosa amén. Chishukulok. Chishukulok. Achiyan pena chiyan. Kisu que trae aquí está calana. Caso hace anchive. Chicuyo no más. Ya es listo es cachalar. Si jamás ve la temble. Cachalar la profecía. Ahora hermana profecía. Cachaf Dios cook le casig. Aquí hermano te saque perpatic. Que perpatic gela que cano se carga junto tonica pan. Bajo una oración así falsa, engaña. Shetla le hashtag takshauk amombiki. La ve el rikita es kachalar. La que kenta khunri. Le shelik lekcha. Shresa pu borshe shukak panokle. Shelik lekcha. Arela engaña. Arela falsa. Le kabikle. Chitam pembe chiwe. Kuchaya anticristo le Biblia. On kuchata. La kochkulat kashol omach. ¿No? ¿Olik? Porque no, encuentra que tan claro o más. Aquí la verdad. Tenga cuidado, queridos hermanos.
Tenga cuidado. Chocol Dios cuando es Dios. Amén. Bye. Si hamla tem si michin chiwech kachalal. Aquí va caban oración para que le esté kachalal o arre kachalal. Aquí va hermano. Otra la leko la que pakilo leko isbal etik pakilo bi kachalal. Etik pakilo. Bye. كنت أنتك أنت تعرف نحن كانت يوك شخص كيشوكيك كمان وراري بوك خاص كونك أخون يواب تشيوت هناك أخون كأشوف بام هنا كبير لقتلا إسكري كبيب نخلوم كقاش شوكان كيل شوكان كوك شنو بام تاديوس كري شوك تاديوس كشوك خاص كوني كري شيشو أمم قتلا خاص كواتش ري أنكي شيخ تبيب كبير ما قصيش كهونيل شهر قتات ما كو خصوصي وقت قتلال يخاصة ما قشيخ قيب قتلال قشيخ تقيب أمين يقب أنو رسون كوبيخون كوهون ديابيتس نرقم نو كي أنت تنبين كي أخشي ديوس كتكوناخ لأن مانا إنجري خلا لا لا سيب كي كتلاري Rinyo ko under Dios tawe hasin natural pine natural chik pine brujeria chik ko or katat kurele sahlare hermano content yar kachalal amen content yar kachalal bye content hermano Diego está galak ang cantar un canto cuando que el Espíritu Santo Sáname, sáname, sáname. Kayak anak ab, ikat sabi momento la baot, kaban sentir la presencia de Dios. Ile ishish kohela, kana at korchok ni kaanta sentir la presencia de Dios. Kana at shakuna oril, shakawara, shakat ni maril. Si el Espíritu Santo me dice, ayúdame, ayúdame. Y el Espíritu Santo que te van a ayudar, hermano. Amén. Aquí vas ni chok ab kachelar. Aquí vas ni chok ab. Kiwakis con Tarik y Kiwaki a seguir adelante. Pues la pongo a la comunidad hace 20 años, hermano Diego. Es un hombre. Entonces, gracias a Dios, no seguir adelante. Vamos a un momento le bajo a Chile. Y que ya crecen a de Dios. ¿Cierto? Y si bueno que les invita, que es la para que vi el hermano, que van a orar. Como la que está hablando, como si me dice que su quiere, y le dice que está aquí, que van a orar para que vi hermano. Que está más su poder Dios. Mate que cuile mal espíritu que van a destruir esa comunidad, hermano. Y también sin comunidad catalana. Amén. Vamos. Alabanza a Cristo. Cierra los ojos, hermano. Cierra los ojos. Quítate de Dios. Y al Espíritu Santo sí que va a tocar a Dios que no va a alaba a Dios. El Espíritu Santo
Jesús que ha hecho mucho nombre. Jesús que te va a tocar en este momento.
Pues nakla wanama chanemra o chomar nakla wanama Jesús kuchapó. Kalam penaka kasalar ma. Sí. Cholapa Jesús, tenka ashuk chanemre. Tenka ash Jesús yuk chanemre. Se pues. Chakara wanama. Chaulampa katmesoni katamayawek. Chaulampa ne canata tu poder del Espíritu Santo. Chaulampa canata tu poder. Para ahora ya sé que es kame canaro poder. Garante catalí muchuja. Cagorare. Carawanma. Jesús. Ayer en Santa la habla para vive comunidad. Ayer en Santa la habla para que hubiera comunidades invitados. Ayer en Santa la habla para que hubiera Jehová. Ayer en Santa la habla para que hubiera Jehová, Señor. Anala, Señor Dios mío, que curarla en este momento. Y anala que va a llenar a este hermano en este momento. Tener poder de Jesús, hermano. Jesús, que haya un momento. Aleluya. Chakama barak ahol Tomás Tata. Chakama barak ahol Diego Kema. Chakama que barro me al roji miembro, Señor. Havatama que watata que bambro yarwa, Señor. Que bambro yarwa tata. Cotel kilo wachanem, Señor. Van a la reprender, van a la expulsar, van a la rotar ese demonio, ese diablo, Señor. Bajo poder, Señor amado. Aleluya. Es que está también para radio, en el momento, Señor. Chaban la sanar cocho kisok, Señor. Chaban la sanar brojada tata. Chaban la sanar al cualar oyal que cama chaneva, Señor. Oh, Dios mío, corta rincocho la presencia la tata. Se puede. Chenabla wanamaka otetica no. Porque Jesús te rinca a el momento. Porque Jesús te rinca a el momento. Jesús. Gloria Rababai Shiribikai Rababaya Sai Urrababai Shambarababai Shiribikai Rababaya Sai Urrababai Shiribikai Shambarababai Shiribikai Rababaya Sai Jesús. Sí. Katampanago mensaje kahumamek petnak para acá. Kahumamek poder. Kahumama mensaje petnak. China ampe. Kubiri Jesús la relon que antes sentir la presencia chanim kecha. Chitam per walko al ritagi que tatabel le radio chanimre ko ikcha. Kama yaghnikcha. Ekolare ish ketari Jesús. Ekolare ish no kahal no me al ketari Jesús. La ishkolol ne que na takhwok ishkobo chanim kachari Jesús.
لا لا ولا واتشقاساخ تشيغيار قر غسوس تشقاسا ولا ولا و سي 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 سنيور سي سي سنيور Dios chala Señor Sarampela Sarampela Chitampe 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 Rewau Kulashik Rewau Tatabashiku Mensangre Jesus Chitampe Chitampe que te matalan pechat a people of Awach Chink Owicho Kacher Jesus Palawanema Chink Opa aniversario Señor Chokacher Jesus Palawanema Kabir Viens catálogo mensaje como mic patnak palakach como mic patnak palakach Sí, recola Sí, recola Sí, sí Sí. Sí. Sí, chitampe. Likala ab. Chilikala ab yabano khel. Chaqaluk bir Jesus. Kahororik. Katalik mo chola hak olabal. Kikutamalabe. Likala ab. Sí. 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 Chitampe. Chitampe la wan mash pashik. Chavala pela ne kanshel bichiwik kachar Jesus. Sí. Abala. Sí. Sí, Jesús. Sí. Así es. Así es. Sí, chitampe. Sí. Sí, Señor. Sí. Hawa kabirri wanogel. Y wanogel que va kibir. Dios está aquí, tan cierta como el aire que respiro, tan cierta como la mañana se levanta el sol. Tan cierta que cuando le hablo me puede oír. Otra vez todo. Dios está aquí. Tan cierta como el aire que respiro. Tan cierta como la se levanta el sol, tan cierta que cuando le hablo me puede oír, tan cerca de mí, tan... Todos. Chala Bachar Jesús, ¿qué que hasta lo puedo. Jesús está aquí. Otra vez todos. Todos hermanos.
está cerca de mí. Que hasta Jesús está aquí. Dios chela Jesús. Dios chela poder de Dios. Escogí la cuccha momento. Shintala papá. Shtalar kichabar kichabembre. Al cual la Señor recaholatat. Shkirikawar que más Señor Jesús. Shtorotawar que más tata. Bueno, chomaragri que más Señor. Chikuna que kinahune kan. Rech qoril kolik Señor Jesús. Pero Dios chelash pashiglar que más. Dios chelash pashiglar que más Jesús. Como al choshin chelatar. Para que me conocer el pueblo laico en esta hermosa tarde Jesús. El hermano Tomás, el hermano Diego, la hermana Juana, la hermana Manuela, la hermana Colicre, Señor, cuánto que ve papá. Pero Señor, que familia con Estados Unidos, Señor. Bueno, atam que watch, Señor, brujería. Pero Señor, amachen a la liberar en este momento. A arrancar toda estorba, coach, para que ve, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Maldios chelata, Maldios chela Dios amado. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Dios que esté en cachelar. Dios que no quiere man Diego. Le que oca a marchar, que yo chachalak para jueves. ¿Cuánto admitir na Valesterio?